Bueno, entonces vamos a hacer algo interesante. La idea ya, como quedamos esta semana, vamos a ver handlebars. Handlebars es un plantillero. ¿Qué es un plantillero? Es una herramienta que me permite definir una estructura y poner espacios en donde va a ir algo dinámico, algo cambiante, en otras palabras, una variable. En el medio hay varios plantilleros y en este caso nosotros no lo estamos usando para hacerlo directamente en el cliente, sino que vamos a usar el plantillero para generar el archivo estático a nivel de servidor en un paso de compilación. Esa es una estrategia utilizada bastante para cuando estamos trabajando con sitios más que todo informativos. Sitios en los que nosotros no tenemos un hosting tan caro, porque no lo tenemos, algo estático, que podemos ir dinamizando y acelerando la forma en cómo nosotros entregamos el producto final. Entonces, si ya nos podemos generar por aquí, vamos a ver portales web 2 PL2. A ver, tenemos la purga, nos hace falta el minify, tenemos el glob, sí, aquí ya estábamos bien, y el deploy base URL. Ok, perfecto. Entonces, para usar el plantillero, nosotros tenemos que instalar un plugin llamado Vite Plugin de Handlebars. Ya les voy a dar el nombre exacto. Ok, ahí estoy. Vamos a ver si se logra ver mejor así. Entonces vamos a darle un npm install -d de nuestro plugin llamado Vite Plugin Handlebars. Ok, se lo voy a copiar en el chat para que lo tengan ahí a mano. Y Handlebars es un plantillero bastante versátil. Lo vamos a configurar de forma simple. Ok, ya está instalado. Y si ustedes observan aquí ya tenemos el plugin, ya tenemos un HTML purge, que es el que nos permite reducir la parte de CSS. ¿Se acuerdan? Que elimina todo lo no necesario. Eso es lo primerito, pero antes de eso, yo necesito generar las páginas. Entonces, antes de hacer el purge, yo voy a poner y voy a importar handlebars. Handlebars from Vite plugin handlebars. Y en los plugins voy a correrlo con ciertas opciones. Una de ellas va a ser definirle dónde va a estar la carpeta que me va a tener las plantillas de los elementos pequeños. Entonces le digo que el partial directory va a ser el resolve de la carpeta en la que estamos. Y en este caso vamos a crear una vista o una carpeta llamada partials.
Luego voy a definir una función, en este caso ahorita, donde esa función me la voy a llamar con el page path, que es el contexto, la página que se está renderizando. Y por los momentos voy a devolver un objeto vacío. Después vamos a convertir este objeto en variables específicamente para esa página. Este es el que me permite inyectar los datos. Con esto tenemos ya incorporado handlebars dentro de nuestro proyecto. Esto es muy útil, esto es fabuloso. Y lo que tengo que hacer ahora es, dentro de las carpetas que estoy trabajando, no sé por qué tengo esto todavía ahí. Vamos a crear un nuevo folder y lo voy a llamar partials. Tiene que ser el mismo nombre que yo establecí. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer algo. Ahorita tenemos el index. ¿Se acuerdan que aquí tenemos un header? Y el contact us tiene el mismo header. ¿Se acuerdan, verdad? Entonces, ¿qué problema aquí cuando tenemos nuestras 15 páginas y a la última hora viene el compañero y dice, no, mis páginas le agregué otro enlace al header y perdimos los 20 puntos de consistencia del sitio? Porque unos tienen solamente 5 entradas, otras tienen 8 en el menú. Entonces, no hay nada de consistencia. Entonces, venimos y decimos, ¿saben qué? Evitémonos ese problema. Vamos a agarrar todo este código de header. Le voy a dar caput. Adiós. No más header. Y dentro de la carpeta parciales voy a crear un nuevo archivo llamado header.hbs. El HBS es la extensión para las plantillas de handlebars. Voy a pegarlo así, ahorita tal como está. Así lo vamos a dejar. El pedazo que corté. ¿Por qué se llaman parciales? Porque no es el HTML completo. ¿Ok? Es simplemente un pedazo de HTML que después le vamos a poner algunos tipos de metaetiquetas que nos van a permitir generar elementos dinámicos. Ok, con esto venimos y en el contactos, como lo quité, voy a venir y voy a poner doble corchete, perdón, doble llave, mayor que, y voy a pedir que se mande a llamar el elemento header. Uh. Salvamos, hagamos lo mismo en index. Voy a agarrar todo el header y le voy a decir ya no más, adiós. Pero lo voy a poner utilizando el mayor que y el nombre del archivo que está dentro de parciales, sin la extensión, header, header. Vamos a ver qué sucede. Vamos a correrlo. npm run dev. Lo abrimos. Diga Miguel. Y observen. Sí, tienen que. Listo. Ok, entonces ya el header. Perfecto. Ups, se me olvidó. Necesitamos poner el login. Aquí solo tenemos sign in. Vamos a solamente al header. Salvamos. Veo otra vez la pantalla. Y automáticamente ya me lo cambió. Estoy en el index. Vamos a ir a Contact Us. Y ahí está también el mismo. ¿Qué tal? Entonces, esa es la ventaja de hacer plantillas. No tengo un footer. Hagamos un footer. Footer.
Y voy a copiar otra vez el navegador para las páginas que están ahí. Y lo vamos a poner el título sin el logo. Y después le vamos a aplicar el estilo. Ese footer vamos a agregarlo después del main. Y en el contact us también. Y vamos a agregar nuestro buen NES. Lo vamos a poner dentro del main. Lo incorporamos. Y en footer ponemos footer, background color. Aquí tenemos primary. ¿Cuál era? Primary background color. Primary text color. Y nuestro footer solo tiene dos elementos, el H1 y el nav. Entonces, display flex, align, perdón, aquí sería align items center y justify content space between. Y lo que estoy esperando es, ahí está nuestro footer. Ah, interesante, tiene un espacio ahí. No, no es un espacio. Tenemos que agregarle un padding. Pues tocamos el nav, L, LI, A. Text decoration, none. El UL, list style, none. El LI estamos bien. Aquí le vamos a quitar los paddings. Display inline block. Aquí vamos a ponerle creo que con eso ya se mira un poquito más decente. Vamos a dejarle en paddings 0.75 y un rem. Mucho el H1 no me gusta cómo queda. Y aquí nos hace falta el color, ¿verdad? Bueno, ahí lo tenemos. Algo interesante. Ya está el footer en el contact us. Y en el index también tengo el footer ya puesto. Ok, eso es. En este caso estamos usando Handlebars, la plantilla solamente para armar elementos estáticos. Entonces, ahora necesitamos establecer una forma de poder inyectarle ciertas variables. Vamos a ir adelantando un poquito más acá. Ahorita, ¿qué cosas son repetitivas? ¿Qué cosas son repetitivas? ¿Qué cosas son repetitivas que nosotros podemos ver
y mejorar adecuadamente nuestras plantillas. Voy a quitar el less, ya no voy a tocar el less ahorita. Diga, Kenneth. Reducir riesgos. Más que todo es el riesgo de cometer un error, meter un div donde no es. Por ejemplo, si yo quiero una galería de imágenes, la galería de imágenes es el código de la imagen, o sea, la URL de la imagen, si está asociado a un producto, el código del producto, la descripción del producto, el precio del producto. Si yo lo hago a mano y tengo 20 de esos, tengo que iterar 20 veces y copiar y pegar 20 veces. Y una de esas las pegué en un div antes que cierre el otro, del anterior. Ahí arruiné todo el desastre. O sea, hay un desastre y es bien difícil de encontrar ese desastre. Mientras que si lo hago con un plantillero, yo puedo hacer de que la máquina lo agarre de un arreglo y lo genere automáticamente. Entonces ahí ya no voy a tener el riesgo de estar pegando o copiando código sin cerrar etiquetas o con el cierre o la apertura de una etiqueta de otro nodo sin hacer desastre con mi código. Entonces es uno, asegurar la calidad del código, y dos, lo vuelve más sencillo porque al final un cambio, en vez de buscar dónde voy a cambiar el HTML, solo voy a cambiar un dato en una estructura de datos. Diga, Alejandro. Ujú. Sí, inclusive en el header usted puede hacer eso, puede definir exactamente dónde lo va a trabajar. Entonces, veamos una parte aquí interesante. Aquí tenemos esto. Este menú lo estamos generando con LIs. Estos LIs se repiten. ¿Ok? Entonces vamos a empezar y vamos a crear una carpeta. Y esa carpeta yo le voy a llamar data. En esa carpeta van a estar todos los datos que yo voy a ocupar para generar el sitio. Diga, Kenneth. Esta es la parte que vamos a llegar ahorita. Ahorita estoy convirtiendo el header que es estático a algo más dinámico. Si quiere, veamos ahorita esto para ver si con esto le respondo a su pregunta. ¿Ok? Listo. Creo una carpeta llamada data. En esa data yo voy a tener un elemento llamado index. Este index.js es un archivo JavaScript como cualquiera. Lo único que en este caso yo voy a trabajarlo como un módulo de Node.js. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que exportar qué es lo que va a estar expuesto a otros módulos. Y en este caso el bit.config.js me permite, ya lo vimos con el import, importar estos elementos. Entonces aquí simplemente voy a crear una función que me va a permitir coordinar y trabajar cuáles van a ser los datos de las páginas que yo deseo. Entonces le digo aquí, ok, que voy a crear una pantalla llamado get page context, obtener el contenido, el contexto de la página. Recibo un path y yo voy a tener que devolver un objeto JSON con los datos. Ok, entonces aquí vamos a definir una variable. Y aquí yo puedo crear una carpeta llamada command. En esa carpeta voy a crear aquí navigation. Y en navigation voy a decirle que voy a exportar constant
y voy a completar aquí los datos que se van a manejar. Entonces en este caso voy a decir de que se va a hacer un navigation, un arreglo, y el arreglo estoy buscando crear las referencias de cada uno de estos LI. Entonces, ¿qué tiene? La referencia y el label. Entonces, ¿qué hago aquí? A ese arreglo le digo, ok, ocupo URL y ocupo un label. Voy a ponerlo a la par para poder ir viendo los elementos que voy a ocupar. Entonces, en la URL inicio y el label va a ser inicio. Nosotros, nosotros, y me faltan dos, ¿verdad? Sign in, siempre me falta ese N. Sign out, vamos a cambiar este de aquí. Sign on. Ok, ¿qué tengo aquí? Aquí lo que tengo es la navegación, una estructura con un arreglo y esto es lo que voy a devolver. ¿Hasta ahí estamos claros? Esto es una estructura de datos en JavaScript sencilla, simple, llana, no hay más elementos raros aquí. Ahora este lo voy a importar. Le digo import navigation de archivo navigation que está dentro de la carpeta common en relación a donde está este index.js que está dentro de la carpeta data. ¿Ok? Y el navigation, que es la constante, está entre llaves porque no estoy exportando el default, sino que estoy exportando el nombre de la variable directamente. Entonces por eso agarro navigation. Entonces como variables aquí lo que voy a hacer es decirle, necesito aquí el contenido de navigation. Luego yo voy a hacer un switch del page path. ¿Se acuerdan qué era el switch? Switch, me faltó la C. Entonces con el index voy a declarar una variable aquí. Aquí no hacemos nada ahorita, después lo hacemos. Y después entonces hacemos un return de common variables y de page variables, uniendo ambos. Esto, estimados, es para obtener variables, tener extracción de datos según el contexto. Vamos a poner aquí un console log para saber cuál es la página que se está mostrando. Y así poder determinar qué es lo que vamos a hacer. Al retornarnos, estamos retornando las variables, que es algo importante para la parte del contexto. Entonces, ¿qué hacemos con esto? No nos complicamos. Vamos al vite, que ya lo habíamos configurado. Vamos a importar get page
context, así se llamaba, ¿verdad? Cerramos este no. Ah, no lo exporté. Export constant get page context. Entonces, get page context from data. Y como es un index on TS, no ocupo importarlo directamente. Ella lo agarra. Entonces, con este get page context, en vez de tener directo, porque es la misma firma, simplemente digo get page context. Así más simple y explícito. No le mando nada, ella sola va a trabajar. Ok, con esto ustedes van a observar. Se inició y page being loaded. ¿Se acuerdan cuál era este? El index.js, ¿verdad? Ahí tengo ese console log. Page being loaded. Y ya me dice, me manda el index.html. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con estas variables? Voy a poner el navigation, que sé que viene ahí. Y le voy a hacer lo siguiente. Voy a decirle handlebars. Borremos esto. Le digo aquí each navigation. Terminamos el each. Y aquí le digo que voy a imprimir un LI, un hipervínculo, donde el href va a ser igual a, y dentro del hipervínculo vamos a poner los datos que están dentro de cada navegación, que en este caso sería el label en este lado y la URL. Se cargó. Vamos a ver. Ahí está. Alejandro. Es similar. Es interpolación de texto. Entonces aquí fácilmente tenemos ya una navegación. No tuve que crear todo el código. Y en una estructura mucho más simple o más fácil de incorporar, digo, ok, vamos a agregar otro. Y le decimos acá plans discount. Y aquí le ponemos descuentos. No hice más nada, solo reinicio otra vez todo. Y lo que yo estoy esperando es que al regresar a la pantalla ya me salga la opción de descuentos. ¿Por qué? Porque modifique la data que me genera el sitio. Entonces, cuando yo hago el build, el HTML final ya lleva los datos incorporados dentro del HTML. Entonces es mucho más sencillo poder trabajar. Con esto terminamos el día de hoy.